Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. Los acuerdos de reconstrucción en España están malditos. Esta es la única conclusión posible después de la última hora que acabamos de conocer. A las discrepancias de fondo y a las faltas de acuerdo de fondo que ha habido sobre reconstrucción social y que han impedido sacar adelante cuestiones de cobertura social pura, a esas cuestiones de fondo se acaba de sumar un problema de formas. La votación de reconstrucción económica tampoco sale adelante. Un problema en las formas va a obligar a repetir esa votación porque ha habido un voto duplicado, un voto telemático que se ha producido también personalmente. Así que de las 4 grandes patas que esto tenía, economía, reconstrucción social, Unión Europea y sanidad, las 2 fundamentales, economía y reconstrucción social, acaban de derrumbarse. La de la Unión Europea, después del enorme acuerdo en la Unión Europea de anoche, sale adelante, solo faltaría. La de sanidad, después de la crisis sanitaria, sale adelante, solo faltaría. Pero ni en economía, ni en reconstrucción social podemos celebrar nada a esta hora. La última hora, Mariela Rubio está en el Congreso de los Diputados. Ese acuerdo que era relativamente frágil y altamente simbólico, se cae también en lo simbólico. Hay que repetir esta votación. Mariela Rubio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí, como dices, de los 4 grupos de trabajo de la Comisión, de momento solo salen adelante 2, el sanitario y el de la Unión Europea, acuerdos que había apoyado el PP y Ciudadanos. Pero el dictamen de políticas sociales, tú lo mencionabas, ha sido rechazado. Y lo último, la votación del dictamen económico tendrá que volver a repetirse. ¿Por qué? Pues porque se ha producido un empate tras la corrección de los resultados de esta mañana. Una corrección de la presidencia de la Cámara después de detectar un voto presencial de una diputada de Podemos que debería haber votado telemáticamente. Así, la votación del dictamen económico se repetirá el próximo pleno extraordinario previsto para el 29 de julio. Ciudadanos, Javier, recordamos, había apoyado ese dictamen económico, pero salía por la mínima, por un voto, no contaba con el apoyo ni de RC ni del PNV y al final ha quedado en eso, en un empate. Veremos qué sucede en la repetición. En el documento rechazado de políticas sociales, el PSOE intentó sumar a Ciudadanos y a Junts, aumentando la cantidad destinada a la escuela concertada, pero no fue considerado suficiente por estos 2 partidos. También intentó conseguir a última hora el respaldo de Bildu para este documento, pero el PSOE no aceptó la condición de Bildu de subir las pensiones, como planteaban los vascos. El acuerdo que hoy ha dejado este sonido en la Cámara, el sonido de la consolación. Votación del texto del dictamen sobre reactivación económica. Queda aprobado el texto del dictamen. Votación del texto del dictamen. Ese texto se cae ahora mismo, en lo que demuestra, aunque sea subconscientemente, la importancia que el Congreso parece estar dando a todo esto. Hoy no solamente se caen las 2 grandes columnas de ese acuerdo, sino que además se discute lo que sí se ha conseguido. Fuera. Hoy el Partido Popular ha hecho oposición al acuerdo y oposición a sí mismo. Hoy hemos escuchado a los 2 partidos populares, a Pablo Casado y a Pablo Casado bis. Escuchen ustedes, acuerdo en Europa, 750.000 millones, 140.000 millones para España. Y Pablo Casado celebra, sí, a favor del acuerdo, no de Sánchez. Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva mientras 3 mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. Von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Frankfurt. Para estar inmediatamente después en contra del acuerdo que celebraba inmediatamente antes. Pablo Casado bis. A presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Probablemente, con los muchos errores que puede haber cometido el Gobierno, lo mejor que esté haciendo el Ejecutivo sea su oposición. Porque ante esta doble actitud, doble posición de Pablo Casado, hoy Pedro Sánchez
He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al Gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. Silencio, en definitiva, por favor. señorías, el trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Hoy, con toda esta situación, insisto, probablemente lo que mejor hace el gobierno es su oposición. Javier Ruiz. Tras un acuerdo que ahora mismo allana o no el terreno para los presupuestos generales del Estado, Carlos Cue, periodista del diario El País, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esther Palomera, diario.es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, os pregunto literalmente siguiente asalto después de este maldito. Primero el maldito. Los pactos de la reconstrucción están malditos, se vienen abajo incluso en lo que hemos aprobado. Bueno, sí, bueno, lo que está maldito es la mayoría, lo que está maldito, si quieres verlo de alguna manera, es la mayoría del gobierno, que es muy exigua, evidentemente. Pueden pasar cosas como esta, llama la atención que pase en una cosa así, en una cosa en la que debería haber más acuerdo y debería ser muchísimo más fácil sacarlo, pero la realidad es que a veces nos olvidamos, pero los resultados electorales fueron muy ajustados. 150 de partida, el gobierno solo cuenta con 155, tiene que pelear muchísimo todos los demás y evidentemente no siempre le sale, y con la oposición que tiene pues tiene muy difícil sacar adelante cosas. Lo que pasa es verdad que llama la atención que sea precisamente a 2 días del acuerdo europeo, con lo que ha costado el acuerdo europeo, lo que debería ser más fácil, que se acordara en el Parlamento algunas líneas básicas, pues no lo consigan, ¿no? Palomera, a ver, yo creo que es que, en fin, la mayoría del gobierno es la que es, pero yo creo que lo que hemos visto a última hora de la tarde en el Congreso es de primero de Parlamento, es decir, no se vota 2 veces, punto. Y los diputados tienen que ir al Congreso sabiendo cuál es el procedimiento y cuál es la metodología parlamentaria. Y cuando alguien ha anunciado su voto telemático no puede votar presencialmente. Por lo tanto, yo como primera conclusión creo que sus señorías están más pendientes de la teatralización que hemos visto hoy en el Congreso, que no ha sido poca, y de la impostura y de los tuits, que debe ser a diario su trabajo. A mí me parece que es muy serio que alguien tenga este tipo de equivocaciones en un procedimiento tan básico, ¿no?, y tan elemental como es votar una sola vez. Más allá de eso podemos entrar en Honduras sobre las conclusiones finales del Pacto de Reconstrucción, que efectivamente yo estoy de acuerdo con Javier en que están malditos. Es decir, se propusieron en esa comisión, en el seno de la comisión, trabajar con un plazo límite de 2 meses, se ha cumplido el plazo, había muy poca voluntad de acuerdo y los acuerdos que ha habido son acuerdos muy básicos, que dicho de otra forma me parecen demasiado simbólicos, dada la trascendencia de lo que ha ocurrido esta misma semana en la Unión Europea, que es mucho más importante y de mayor recorrido que esos acuerdos de mínimos que se han tejido en el Congreso, ¿no? Juliana. Bueno, yo creo que el verdadero pacto de reconstrucción es el que se cerró esta semana en Bruselas. Este es el pacto de reconstrucción de verdad. Lo demás es es el intento que hubo por parte del gobierno durante los momentos más duros de la epidemia de intentar generar una cierta política de concertación en el marco del Congreso, en un contexto de fortísimos enfrentamientos políticos en este país que parten de un punto alfa, que es el momento en que en la investidura una parte importante de la oposición calificó al gobierno de ilegítimo. O sea, cuando se produce una investidura en la que una parte de la oposición califica de ilegítimo al gobierno, a partir de ahí pues la dinámica consiguiente inevitablemente ha de ser de durísima confrontación, si no más, ¿eh? Por lo tanto, esta es la situación realmente existente. La diferencia entre el 77, se hablaba entonces de los nuevos pactos de la Moncloa. Bien, como fórmula está muy bien planteado. En el 77 no estábamos en la Unión Europea. Ninguna decisión europea nos pudo ayudar a salir del atolladero. Hoy estamos, ya llevamos muchos años en el marco europeo,
y si nos fijamos bien, la piedra angular está en el acuerdo europeo. Yo creo que esto ha de estar muy claro, ¿no? Y a partir de ahí, pues el reflejo de estas votaciones indica dos cosas. Primero, que la política española es de una aspereza extraordinaria, con pocos países europeos que en estos momentos la puedan emular, en cuanto a aspereza y nivel de rudeza en la confrontación, lo vemos cada semana en los debates. Y a su vez, yo creo que en estas votaciones de estos días se empiezan a entrever cuáles serán las líneas de discusión de los presupuestos. Pero perdonadme antes de que saltemos a los presupuestos. Sí. Estáis diciendo esto como si fuera, primero, moneda de cambio común que tuviéramos que aceptar, y segundo, como si esto fuera una simple cuestión teórica. Esto tiene enormes consecuencias prácticas. Que Partido Popular y Partido Socialista no sean capaces de pactar absolutamente nada, nos tiene bloqueados el Consejo General del Poder Judicial, sí, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española. Hoy, escuchad la denominación que hacía Pablo Iglesias, diciendo literalmente son ustedes el partido holandés, decía. Ustedes han estado trabajando estos días contra los intereses de España. Ustedes, a pesar de sus banderas, silencio, son por conocidos favor. ya en España como el partido holandés. ¡Qué vergüenza! Ustedes querían que a España llegaran recortes y hombres de negro, porque ustedes piensan Tenemos que si las asumir cosas van mal aquí... Consejo General, Supremo, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, que todo esto queda indefinidamente bloqueado. No hay que asumirlo, y sería deseable que hubiesen unas políticas de concertación, como, no sé, ya pedirlo de Portugal ya sería como pedir la luna, ¿no? Portugal, la oposición, ha dicho el señor Rui Rio, jefe de la oposición en Portugal, del Partido Socialdemócrata, ha dicho: yo no apoyo al Partido Socialista, yo apoyo al gobierno de Portugal. Ayer mismo en Italia la señora Meloni, que dirige en estos momentos el partido ascendente de la derecha, una derecha dura, fuerte, no nada centrista, dijo: hemos apoyado a Italia, mi partido ha apoyado a Italia, Conte ha salido de pie de la negociación, aunque podría haber ido mejor. Esto lo dice la derecha dura italiana, que está en la oposición al gobierno Conte. Imaginemos que esto se dijese en España, nos resulta imposible de imaginar. Pero insisto en una clave que me parece fundamental para entender la política española durante estos meses que llevamos desde la investidura y la que veremos más tarde, que es la conceptuación de la ilegitimidad. O sea, cuando tú calificas de ilegítimo al gobierno, ¿cómo vas a llegar a acuerdos con él? Con el ilegítimo. Esta es la clave. O sea, no solo se puede corregir esta política sobre la base de rectificar la declaración de ilegitimidad. Sí, sobre todo no solo la declaración de ilegitimidad, sino que evidentemente es básico y es troncal en toda la oposición que se está haciendo, sino sobre todo el momento en el que se le vota en contra del estado de alarma. Quiero decir que creo que es un momento bastante definitorio de lo que está pasando, que es algo, efectivamente, como decía Juliana, es algo que es inimaginable en el resto de Europa, que en la mayoría de los países ni siquiera se vota el estado de alarma, pero es impensable que una cosa como el estado de alarma te lo voten contra la oposición. Esto pasó y a partir de ahí, pues es verdad que tienes tu razón. ¿Tenemos que asumirlo? No, evidentemente no tenemos que asumirlo, pero es un hecho bastante constatado y es un elemento central de la política española que hay que contar con ello, porque es que va a ser así, por lo menos durante un bastante tiempo, y probablemente mientras siga la competición entre Vox y el PP, es evidente que eso va a funcionar así. Lo llamativo es que incluso así, incluso con el PP votando a todo, con las dificultades enormes que tiene el gobierno para sacar adelante, incluso así ni siquiera es lo más relevante de la política española, porque efectivamente lo más relevante, lo que más preocupa al gobierno, lo que más horas le ha dedicado, era el acuerdo europeo, porque es el acuerdo europeo el que le permite al gobierno poder pensar en poder hacer una política económica de reconstrucción seria, con dinero, para poder superar el durísimo invierno que nos viene ahora, el durísimo otoño y el durísimo invierno, y las miles de batallas que va a tener que dar el gobierno y los agentes sociales y toda la gente implicada, los agentes económicos, porque va a ser muy duro, y ahora tiene un cierto margen. Por eso esa es la pelea. Quiero decir que lo extraño de la política española es que este encarnizamiento brutal es muy relevante, pero no es lo más relevante que pasa, porque el gobierno se está acostumbrando a vivir en ese ambiente, como los gobiernos anteriores se acostumbraron desde hace varios años a vivir en este ambiente terrorífico en el que ir al Parlamento supone ir a una batalla salvaje
en la que todo te lo votan en contra. No es lo habitual en Europa, pero está muy consolidado en España. Palomera, a mí me perdonáis, pero debo de traer yo el espíritu cándido del becario. Yo me niego a creer que de verdad en este país no hay forma humana de renovar cosas tan, en fin, poco importantes como el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Supremo, en fin. Bueno, es que yo creo que el Partido Popular, después de lo que ha ocurrido esta semana en Europa, debería de replantearse la que ha sido su estrategia de oposición. A ver, la democracia es esto, es la suma de diferentes, y es verdad que independientemente de que la mayoría del gobierno sea más o menos exigua, pero en los parlamentos se tejen siempre mayorías, y esta es la esencia de la democracia, de toda democracia. Bien, es verdad que la estrategia del Partido Popular de Pablo Casado ha quedado muy en evidencia, ¿no? Porque desde el minuto uno, como recordaba Juliana, con la ilegitimidad del gobierno que planteó desde el inicio, desde la misma sesión de investidura de Pedro Sánchez, ha ido recorriendo un camino en el que miraba o en el que sentía demasiado cerca el aliento de Vox. Esto le ha llevado a hacer una oposición, desde mi punto de vista, tremendista, en la que cuando todo es crítica, nada al final es crítica, porque todo es exagerado, todo es hiperbólico, y cuando no se reconocen los éxitos del contrario, que son éxitos de país. Quiero decir, el que hoy Pablo Casado reconociera que la negociación en Europa del gobierno español ha sido un éxito, no era para poner una medalla al presidente del gobierno solamente, es un éxito de todos y del que nos vamos a beneficiar todos. Entonces, a tu pregunta de si hay que resignarse a que en este país izquierda y derecha no sean capaces de tejer acuerdos básicos en órganos constitucionales, yo creo que no, que el Partido Popular debería de reconsiderar esta estrategia, porque primero es mala para el país, pero segundo, yo creo que va a ser muy mala para sus intereses electorales también, ¿no? Porque lo que está demostrando en definitiva es que no ha estado a la altura de las circunstancias de lo que el país requería en una crisis de la envergadura de la que tenemos. Decíais teatralización de la política, decía tú, decíais vosotros. No, he dicho decía también Esther, efectivamente, una pausa y les ponemos el aplausómetro, porque si hoy ha habido teatralización, créannos que la ha habido a los dos lados.